Hola, buenas noches, bienvenidos a Crímenes de Córdoba. Entre los crímenes más dolorosos están los niños. Entre las motivaciones más inexplicables están las de quién quiere matar a un niño o por qué quiere hacerlo. Y entre matar al propio hijo, muerto por los propios padres, es otra de las cosas que nos propone el caso de hoy, un caso paradigmático de maltrato infantil. El caso Ludmila, mediados de la primera década de este siglo, 6 de septiembre de 2005, estallaba en el Marqués de Sobremonte una crisis porque una pareja muy joven había llevado a internar a una bebita de solo 4 meses de edad al hospital italiano, donde ingresó luego de varias internaciones con un estado de muerte vegetativa. Varios días que se decidía qué hacer, si desconectarla a la aparatología de asistencia mecánica respiratoria. Luego falleció, luego fueron llevados a juicio estos dos padres. El Tribunal Superior de Justicia, con una intervención interesante, muy interesante, la sala penal integrada por las 3 mujeres de aquella época. Y finalmente, las reflexiones de una justicia que en lo penal llega tarde porque no hay mucho por hacer. Lo más importante es en la prevención. La justicia de menores que a lo mejor tuvo alguna intervención que pudo haber sido mejor y no alcanzó a prevenir este crimen cuasi irremediable en estos dos jovencitos padres que no querían tener esta beba y sin embargo la trajeron al mundo y pasó lo que pasó. Una niña no deseada. Lo vamos a repasar al caso. Caso Ludmila, esta noche en Crímenes de Córdoba, de esta manera. El caso Ludmila fue paradigmático desde su comienzo y dejó huellas de época entre los cordobeses. El 6 de septiembre de 2005, Ludmila, de 4 meses de edad, fue internada en el hospital italiano con un cuadro de muerte cerebral irreversible. Desde un principio se supo que las gravísimas lesiones fueron provocadas dentro de su hogar, de Tomás Dirovi 302, en Barrio Marqués de Sobremonte, donde solo estaban sus padres, Estefanía Santa Cruz, de 21 años, y Sebastián Bachetti, de 22. Me vino 2 o 3 veces a comprarme el diario nomás, pero después lo veía que pasaban con la nenita. Y nada, era eso, nomás de vista, nomás lo conocí. ¿La última vez cuándo los viste? Yo calculo que había sido el lunes o martes. Se frenaron en un taxi, acá, yo estaba justo allá afuera y frenaron un taxi. Se bajaron ellos dos, con la madre, no sé si del chico o de la chica era. Se bajaron ellos y la beba ya. Yo no estaba la beba. Y me pareció raro, o sea... Ah, porque siempre andaban con la beba ellos. Sí, o sea, la veía la chica que sabía tomar el colectivo, sabía ir con la beba, o si no, después pasaban así con la beba, todo, y... Pero de ahí, después de ayer cuando me enteré, ya quedé choqueado por... ¿No te lo hubieras imaginado nunca? Nunca me hubiera imaginado eso, porque o sea, parecía un chico tranqui. 2 días después, los médicos pidieron a la justicia autorización para retirar el respirador artificial al que estaba conectada la beba. Los vecinos se movilizaron para pedir que no desconectaran a la víctima, al menos unos días, para sostener la esperanza. 5 días más tarde, el 13 de septiembre, Ludmila murió de un paro cardíaco. La causa directa de la muerte cerebral fue un fuerte golpe en la cabeza que derivó en doble fractura de cráneo y hemorragias cerebrales. Pero ese golpe no fue más que una larga sucesión de lesiones traumáticas que tuvo la beba en sus 4 meses y medio de vida, ingresando una y otra vez al hospital italiano donde la trataron numerosos médicos y profesionales. Nosotros tenemos ese testimonio reservado en Fiscalía,
Indudablemente que hay elementos en ese testimonio que hacen levantar aún más sospechas de esta gente. ¿Son elementos, esos testimonios contundentes, como para inferir que fue el padre el que golpeó a la criatura? Los padres, o sea, están los dos detenidos. O sea, la nena tiene 4 meses, o sea, siempre ha estado en manos de ellos. Eso es lo que se ha buscado hacer, o sea, corroborar que esta nena no haya estado en manos de otras personas o al cuidado de otra persona. En este caso no ha sido así, ha estado en manos de ellos, de los padres. En todo momento. En todo momento. Se está trabajando para corroborar que esa lesión haya sido producto de una golpiza o de los padres. O sea, está la lesión constatada, hay que ver cómo sufrió la beba esa lesión. Bien. ¿Cómo reaccionaron los padres cuando ustedes los detuvieron? Acataron todas las directivas que se le dio y no expresaron nada, por supuesto. ¿En ningún momento manifestaron que eran inocentes? No. El entonces fiscal de instrucción, Marcelo Hidalgo, imputó a ambos por homicidio calificado por el vínculo y los llevó a juicio. El 19 de octubre de 2007, con jurados populares, la Cámara Undécima del Crimen condenó a 18 años de prisión al padre y a la madre de Ludmila. El fiscal Diego Albornoz había pedido reclusión perpetua. 3 años después, tras la casación de la sentencia, el Tribunal Superior de Justicia condenó a Bachetti y Santa Cruz a prisión perpetua por homicidio calificado por el vínculo. La Sala Penal del TSJ, integrada por las vocales Aida Tarditi, María Esther Cafure de Batistelli y María Mercedes Blanc de Arabel, determinó que Ludmila murió producto de los golpes que le ocasionó la madre, Estefanía Santa Cruz, según se comprobó a través de indicios de la causa. Sin embargo, lo relevante del caso es que el padre de la pequeña, Sebastián Bachetti, también fue condenado a prisión perpetua, pero por omisión impropia, es decir, no por ejercer violencia física, como hizo la mamá, sino por omitir actuar en protección de la beba, por ejemplo, denunciando los golpes. Las vocales dijeron: no podía ignorar Bachetti lo que acontecía. Los daños se repetían, cada vez eran más graves. La vinculación con maltrato venía de opinión de profesionales, era interpelado también por familiares. Pero la actitud omisiva de Bachetti fue más allá y el TSJ le atribuyó no solo no denunciar a Santa Cruz ni hacer nada para evitar los maltratos. El padre, dice la sentencia del Tribunal Superior, además de pasividad, respaldó las versiones mendaces acerca del origen de las lesiones ante profesionales y familiares. Veíamos imágenes de época, año 2006, el juicio, octubre de 2006, la sentencia, con la Cámara Undécima del Crimen, con el querido Pato Nagy, que era el presidente en aquel momento, luego lamentablemente falleció, para rescatar lo que decía el comisario Sosa de un testimonio clave, que él no menciona de quién, todavía estaba incipiente la investigación, era de la abuela, de la madre de uno de ellos, que denunció a su hija y a su yerno, que eran ellos los únicos que estaban en la casa con el bebé, con una lactante, y que, bueno, eran quienes únicamente podrían haberle ocasionado el daño, y lo que dice el Tribunal Superior de Justicia luego, la omisión impropia del padre, porque quien la mata a golpes es la madre. Por eso fueron ambos condenados a prisión perpetua. Vamos a ver cómo ya en la investigación, a través del defensor Carlos Airabedian, que defendía a ella, a Estefanía Santa Cruz, cómo él ya empezaba a plantear que los dos podían ser los responsables. Uno de los dos es el autor de lo que podríamos llamar estructuralmente maltrato infantil, y que el otro tiene que haber estado necesariamente presente y ha consentido ese maltrato y no ha impedido que se produzca. Es la investigación la que tiene que probar quién de los dos es el que ha dado esos golpes y quién es el que supuestamente lo habría consentido. ¿Ahora todos los indicios apuntan al padre? No hay ningún indicio que apunte a uno
u otro de manera exclusiva o excluyente. Habla de una cosa genérica que engloba a los dos en la producción de los golpes o del maltrato, de la sacudida, del zamarreo, que son distintas acciones que han sido referidas en la acusación, que aquí la tengo en mi poder, por una parte, y que el otro o miraba u observaba o no hacía nada para impedir, para frustrar o para que eso no se llevara adelante. Bueno, este es el segundo bloque del programa. Recién veíamos al doctor Carlos Ayravedian, que se refería a la acusación. Esa acusación la estaba haciendo en aquel momento quien era, en aquel momento, fiscal de instrucción, Marcelo Hidalgo. Él era quien ya estaba planteando esto de la responsabilidad de ambos padres. Fuimos a buscarlo a su despacho hoy de fiscal de Cámara y él nos contó cómo fue esa instrucción. Marcelo Hidalgo. Bueno, Marcelo, ¿qué recordás del caso de la instrucción particularmente? Bueno, fue muy conmocionante porque todo ocurrió con el hallazgo que realizan los médicos en el hospital italiano de una criatura que presentaba múltiples lesiones, una bebé muy chiquita que no tenía motricidad propia, y esa investigación nos fue llevando a descubrir que desde atrás esta bebé era ingresada a la guardia del hospital con a veces su padre, a veces su madre. Eran dos personas muy jóvenes, alrededor de 21 años, que no habían querido tenerla a esta criaturita. Este fue uno de los motivos que los llevó a ir empezando una escalada en los golpes que iban aplicando sobre la pequeña Ludmila. Fue una escalada realmente muy violenta, y esto quedaba registrado en distintas hojas de consulta de guardia, hasta que finalmente una noche, golpes, traumatismos, contusiones, zamarreos, la bebé entra casi en un estado de coma y así es llevada e internada. A partir de ese momento, bueno, la investigación permitió el calvario que había vivido esta criaturita de apenas 3 meses, una niña realmente muy pequeña. Fue muy conmocionante y muy doloroso poder tener y cumpliendo el deber, reconstruir toda esa historia. Muy conmocionante y muy doloroso. Realmente lo que dijo Marcelo Hidalgo es así, fue así. Fue un caso terrible para la época y que marcó a la sociedad cordobesa de alguna manera como un caso testigo de lo que después iba a seguir sucediéndose y se sigue sucediendo, por lo menos con algunos mecanismos de prevención un poco más interesantes. Vamos a ver ahora también testimonio de época, el juicio del 19 de octubre de 2007, la palabra de los propios acusados a minutos de ser condenados a prisión perpetua, los papás. Yo la apunto a ella, sí. Yo nunca hubiese llegado a este punto de golpearle a mi hija, o sea, por eso es que yo sé que acá es así, o sea, si no es uno es el otro, y bueno, yo sé que no fui, entonces ahora tengo que probarlo. Me preocupaba el motivo, o cuál había sido el motivo de que le produjo eso en el brazo. Le preguntaba a Sebastián si no se le había caído, si no le había tironeado, nunca me dijo nada. Así que a lo que sacábamos, tratábamos de sacar deducciones, qué es lo que podría hacer. Que podría hacer la enfermera la semana anterior, que cuando le puso las vacunas y las vistió, que era en pleno invierno, hizo un mal movimiento con el brazo, pero no sabíamos concretamente el porqué de la fractura. ¿Qué manifiestan cuando se aducen acerca de los malos tratos de la beba? Se acusan mutuamente. Hoy se han acusado mutuamente, cosas que no han hecho antes. Pero igualmente se acusan, pero a la vez se encubren en cierta medida. Es su valoración. ¿Quedó convencido de las declaraciones? No, yo creo que la relación, ella que
me está afirmando algo, me está, como periodista aguda, me está afirmando algo que no deja de ser cierto. No explican todo. ¿Qué no le cierra, doctor? No me cierra lo siguiente. Hay 5 lesiones graves. Al mes y medio la primera, a 2 meses y medio la segunda, a los 3 meses la tercera, a los 4 meses y a los 15 el golpe mortal. ¿Cómo yo, madre, que tengo una bebé en los brazos, no me voy a dar cuenta que la bebé está quebrada, que tiene la cabecita partida, que tiene una fractura en la costilla, que tiene el brazo quebrado? No me voy a dar cuenta. No me doy cuenta de eso. Una sucesión casi interminable de agresiones y de internaciones y nadie hizo nada. Los padres continuaron con lo que estaban haciendo. Las autoridades del hospital, repetimos lo que dijo el fiscal Hidalgo, no estaban sistematizadas en aquella época las historias clínicas, o sea, era todo hecho a mano. Ahora, por suerte, luego se corrigió eso y se hizo vía informática. En el próximo bloque vamos a ver qué podemos decir o hacer para prevenir este tipo de casos. En el próximo. Decíamos al comienzo que la justicia penal poco puede hacer por lo que ya está consumado, pero la justicia de menores tuvo participación en el caso, hicieron una inspección en la casa donde estaba pasando esto ante denuncias de golpes y maltratos a la niña. Vamos a ver qué nos dice la jueza Amalia García de Fabre, también testimonio de aquella época, sobre lo que sucedió. En ningún momento no se tomó la denuncia, se tomó la denuncia y el tribunal se pone en funcionamiento ordenando una constatación social, porque nosotros tenemos que investigar en primera instancia si las denuncias no son falsas, porque tenemos un alto índice de denuncias falsas de problemas familiares, entre los familiares. Entonces se ordena una constatación en el domicilio de los padres, donde se pone expresamente que en caso de que la menor estuviera en situación de riesgo, tenía que ser retirada y procederse a internarla en una institución hasta tanto se pusiera uno en contacto con familiares. De dicha constatación surge que no solamente no retiran la menor, sino que la menor se encontraba en buen estado, aparentemente. Bueno, que los padres y la casa, todo reunía las condiciones como para que la chiquita estuviera ahí, permaneciera ahí con los padres. No obstante, dice la asistente social que intervino en ese momento, que sería importante pedir información en el hospital italiano, que es donde se atendió siempre la chiquita. La intervención de la justicia antes de que pasara lo que pasó, finalmente. Fuimos a ver al archivo de Canal 10 también y allí encontramos un testimonio valiosísimo. La licenciada Elsa Lerda, psicóloga especialista en maltrato infantil, con predicamento en la Facultad de Medicina, en la Facultad de Psicología, asesora del Comité de Maltrato del Hospital de Niños, se pronunciaba en aquella época sobre qué se puede hacer para evitar esto. Escuchemos a Elsa Lerda, es muy interesante. En el maltrato a menores el problema es que no hay, en realidad, no se ha consolidado en la sociedad la idea de que el niño es una persona y que hay que tratarlo como tal. No es una propiedad de los padres, que los padres pueden hacer con él todo lo que quieran. Entonces, porque el riesgo de maltrato es mayor cuando es lactante, cuando es muy pequeño. ¿Por qué? Porque además nadie lo ve. O sea, los padres están más tiempo con los padres que con los demás, o en otro lugar que no sea la casa. ¿Cómo se puede prevenir? Y yo creo que difundiendo cómo se crían los niños, difundiendo el riesgo que es no atenderlos en sus necesidades básicas y sobre todo tomando medidas cuando esto ocurre. O sea, lo lamentable es que en general el maltrato se produce, la gente lo ve, no lo denuncia, los profesionales muchas veces no toman las medidas adecuadas y bueno, hasta que no muere no nos enteramos.
A raíz de estos casos que han conmovido a Córdoba y el resto del país también, ¿se ha avanzado en algo en Córdoba? ¿Se han aceitado los mecanismos para evitar este tipo de maltratos, para concientizar a la gente? Yo creo que esto es un problema social, que lo que se hace desde el Estado no alcanza, no está bien planificado según mi opinión, y es un problema de incentivar la responsabilidad adulta, la de los adultos, porque no solamente son responsables los padres a veces, los tíos, los abuelos, el médico, la persona que atiende en la casa, todo el mundo tiene que cuidar que nuestros niños no sean maltratados, porque el maltrato tiene un alto costo a nivel personal y a nivel social. Bueno, de este modo hemos terminado de repasar el caso, tratar de hacer algo por la prevención. A modo de conclusiones de este programa, de las cosas interesantes que nos han dicho quienes estuvieron presentes en aquel momento, padres que no querían tener a esta hija, educación sexual, planificación familiar. Falló la comunicación dentro del hospital, las alertas que habría que haber tenido en tantas veces que fue internada, con fracturas, con lesiones en los miembros, hasta que entró en estado vegetativo, ¿no? La justicia fue al hogar y no detectó lo que iba a pasar. Las adicciones del papá de la víctima, otro elemento en este cóctel explosivo. Lo que decía la licenciada Elsa Lerda, el niño es una persona, hay que respetarla como tal. Los de mayor riesgo son los lactantes porque están entre cuatro paredes, nada más que al cuidado o a merced de sus padres, que son los mudos testigos de lo que está pasando allí. Si hay maltrato, no hay otra persona que pueda intervenir en su defensa. Bueno, también decía Elsa Lerda que hay que difundir cómo se crían los niños y que, también dice ella, los adultos somos los responsables, las instituciones son las responsables. La justicia, los lugares donde se encargan del maltrato infantil y la educación de los papás que traen al mundo chicos que lamentablemente no pueden defenderse, son los más inocentes y sin embargo pasan por esto. Espero haya sido de utilidad el programa para prevenir este tipo de casos. Me despido, hasta la próxima. Muchas gracias, muy amables. Thank you.